Operaciones con números complejos. En esta presentación vamos a retomar lo que es la forma de un número complejo, diciendo que un número complejo siempre tiene la forma a más bi. Inclusive en algunos casos le llaman a más ib, pero no es relevante, se refiere al mismo número. En los números complejos de la forma a más bi, a y b son números que pertenecen a los reales y por definición i representa la raíz cuadrada de menos 1. Dada la propia definición de i, de ser raíz cuadrada de menos 1, se establece entonces que i al cuadrado pues es exactamente igual a menos 1. En esta presentación vamos a revisar cómo se realizan las operaciones de la aritmética con números complejos. En lo particular vamos a trabajar con tres números complejos llamados a, b y c que aparecen en la pantalla y vamos a calcular hasta 7 operaciones diferentes. Estas tienen por finalidad repasar la suma y resta de complejos, el producto de complejos, la potencia entera positiva para dos números complejos, la división entre complejos y finalmente la potencia entera negativa de los números. Comenzamos así con nuestra primera operación, la suma de números complejos y el concepto que hemos revisado en álgebra que se llama términos semejantes. Vamos a revisar la primera operación que se nos presentaba. La operación que se nos presentaba era la suma de a más c menos b. Lo primero que realizamos es hacer el planteamiento y sustitución de los valores correspondientes. Es decir, en la expresión a más b, a más c menos b, pues sustituimos los correspondientes valores de a, el de c y finalmente el de b. En el caso del número b, ponemos el número entre paréntesis precedido de un signo negativo porque el signo negativo afecta a todo el número b. En consecuencia, dada la jerarquía en las operaciones, lo primero que tenemos que aplicar es este signo negativo en el paréntesis para poderlo eliminar. Así pues, al hacer esa operación y cambiar los signos del número b, tenemos que la suma de a más c más menos b es 3 menos 2i más 1 más 2i más 2 menos 3i. La suma de números complejos y también la resta de números complejos se hace como en el álgebra mediante la simplificación de términos que son semejantes. Si observamos en el último paso, tenemos términos que dependen de la variable i y términos que en realidad son números, en este caso, números enteros. Si identificamos, podemos inclusive separar por colores los números que forman parte del conjunto de los complejos, los números i's, y por otro lado los números que son enteros. Inclusive, por la propiedad conmutativa de la suma entre números reales, esta operación la podemos reordenar siempre y cuando respetemos el signo que cada uno de los términos tiene. Así, tenemos que a más c menos b es 3 más 1 más 2, todos esos son números reales, menos 2i más 2i menos 3i, todos ellos son números complejos puros. Pues bien, debemos de simplificar por términos semejantes, y es claro que los primeros términos y los segundos tres entre sí son semejantes. Por tanto, la suma simplemente es la simplificación de estos tríos de términos semejantes. La suma entonces de a más c menos b nos da por resultado 6 menos 3i. Un número complejo entonces siempre tiene la forma a más bi, donde como hemos dicho, a y b son reales e i es igual a menos 1. Sumar y restar números complejos se hace siempre mediante la simplificación de términos que son. Vamos ahora al producto de números complejos. Tenemos la multiplicación de a por b, siendo a 3 menos 2i y b menos 2 más 3i.
Esta multiplicación de dos binomios o de dos números que son complejos se puede realizar por un proceso que ya explicamos en los tutoriales anteriores, conocido como el proceso de Pace. El proceso de Pace me indica que se multiplican los primeros términos de los binomios, esa multiplicación nos da menos 6, posteriormente se multiplican los extremos, es decir, más 9i, a continuación se multiplican los internos y nos da como resultado 4i, y finalmente se multiplican los segundos y esa multiplicación nos da menos 6i cuadrada. Ahora bien, habíamos comentado hace un momento, que el número i es la raíz cuadrada de menos 1 y que por esa razón i al cuadrado es exactamente menos 1. Y esto es relevante porque justo aquí aparece un i cuadrada, que es equivalente a menos 1, y ese menos 1 se encuentra multiplicando al menos 6. Por tanto, esa multiplicación de menos 1 por menos 6 convierte este último término en 6 positivo. Si volvemos a simplificar por términos semejantes, habremos de simplificar los términos en i y los términos que son reales. Y entonces obtendremos como resultado que a por b es igual a 0 más 13i. Es decir, la parte real del número complejo es igual a 0 o simplemente desaparece. La parte compleja, la parte que tiene que ver con i, es exactamente igual a 13. Bien, así se realiza el producto de complejos. Nuevamente, el resultado tiene que seguir teniendo la forma a más bi. Y en este caso, a es exactamente igual a 0. Y como dijimos, a es un número real. Bien, vamos ahora a la potencia. Vamos a comenzar primero viendo la potencia al cuadrado. Aquí vamos a plantear el siguiente caso. Tenemos que elevar al cuadrado c, es decir, 1 más 2i elevado al cuadrado. Bien, al hacer esa potencia nosotros podemos aplicar o bien la regla del producto de un binomio al cuadrado o bien podemos volver a aplicar Pace, según como nosotros prefiramos. En este caso aplicaremos la regla de binomio al cuadrado. Siguiendo esa regla, c cuadrada se descompone como 1 al cuadrado más 2 por 1 por 2i más 2i al cuadrado. Al resolver por jerarquía las potencias y los paréntesis, tenemos que c cuadrada es igual a 1 más 4i más 4i cuadrada. Eso corresponde al último término. Pues bien, nuevamente sucede que aparece el término i cuadrada. Y debemos de recordar, porque es muy importante, que siempre, dado que i es igual a raíz de menos 1, i cuadrada siempre será menos 1. Así pues, el i cuadrada del el proceso que llevamos se convertirá en menos 1. Y entonces ese menos 1 que multiplica a más 4 lo vuelve menos 4. Los únicos términos semejantes que tenemos ahora es el 1 y el menos 4. Al simplificarlos tenemos que c cuadrada es menos 3 más 4i. Las soluciones de operaciones entre complejos seguirán siendo de la forma a más bi. ¿Qué pasa en el caso de una potencia pero al cubo? Por ejemplo, un binomio al cubo para b cúbica. Tenemos dos caminos y vamos a revisar rápidamente ambos caminos. Para desarrollar un binomio al cubo, tenemos el camino de la fórmula de binomio al cubo. Y otro camino es el que pondremos después de este. Bien, hacemos el planteamiento según esta fórmula. El planteamiento deberá de ser menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado por 3i más 3 por menos 2 por 3i al cuadrado más 3i al cubo. Ese es el planteamiento que hacemos siguiendo la fórmula. Ahora bien, ya que tenemos ese planteamiento, tenemos que simplificar términos, tenemos que simplificar los paréntesis y las multiplicaciones.
Al simplificarlo tenemos lo siguiente. El menos 2 al cubo es menos 8. Al multiplicar 3 por 4 nos da 12. Y ese 12 multiplicado por 3 nos da 36i. En el caso del tercer término tenemos que multiplicar 3 por menos 2, eso es menos 6. Y ese menos 6 se multiplica por 9. Y entonces nos da menos 54, pero aquí ya es i cuadrada. El último término, 3i al cubo, eso será 27i cúbica. En este primer resultado aparece i al cuadrado, que ya lo habíamos venido trabajando, pero también aparece i cúbica, como un término que no habíamos hablado de él. Bien, ¿qué tenemos que recordar? Y vamos a establecer lo siguiente. Dijimos que en el caso de i, eso es raíz de menos 1. En el caso de i cuadrada, es menos 1. ¿Qué pasa en el caso de i cúbica? Pues bien, vamos a pensar a i cúbica como el producto de i cuadrada por i. Y dado que i cuadrada es menos 1, pues entonces esta multiplicación deberá de ser menos i. Así pues, i al cubo es exactamente lo mismo que menos i. Dada esa información, este resultado lo podemos escribir de la siguiente forma. Menos 8 más 36i. Este i cuadrada es menos 1 multiplicado por menos 54 lo vuelve más 54. Y este i cúbica es menos i. Ese menos i que multiplica a 27 positivo lo convierte en menos 27i. En este paso ya tenemos nuevamente dos pares de términos semejantes, la parte imaginaria, la parte en i, y la parte real, la parte de números que pertenecen o que son reales puros. Bien, simplificamos términos semejantes y el resultado es 46 más 9i. Todos los procesos nos dan consistentemente un resultado que es a su vez un número complejo. Otro posible camino para desarrollar esta potencia era haberla pensado como el producto de b cuadrada por b. Bien, vámonos al cociente. El cociente de números complejos. Si tenemos aquí una división de dos números complejos b entre a, nuevamente el primer paso es sustituir y el cociente será menos 2 más 3i dividido entre 3 menos 2i. Nosotros sabemos desde que vimos operaciones con irracionales que cuando tenemos un irracional en el denominador hay que racionalizar. En el caso de los complejos ocurre lo mismo, hay que racionalizar. Y la manera de racionalizar, ya hoy en día la sabemos, es multiplicar por el conjugado del denominador. Dado que el denominador es 3 menos 2i, el conjugado es 3 más 2i. Y eso es justo lo que aparece aquí en el término color amarillo. Este término sabemos que vale 1 y sale del conjugado del denominador. Aclarado ese punto, lo que sigue es hacer los productos correspondientes. En el numerador lo hacemos vía PACE. Multiplicamos menos 2 por 3 da menos 6. Menos 2 por 2i da menos 4i. 3i por 3 da 9i y 3i por 2i da 6i cuadrada. Dado que el denominador es un producto de binomios conjugados, su resultado es siempre una diferencia de cuadrados. El cuadrado del primero, que en este caso es 9, menos el cuadrado del segundo, que es 4i cuadrada. Tanto en el numerador como en el denominador está apareciendo i cuadrada. Entonces hagamos lo siguiente. En el numerador, i cuadrada es menos 1. Menos 1 multiplicado por 6 es menos 6. Y menos 6 con el primer menos 6 que tenemos aquí, eso se convierte en menos 12. Por su parte, 4i negativo más 9i
se convierte en 5i. Denominador, i cuadrada. Esto es menos 1. Menos 1 por menos 4 se vuelve más 4. Entonces 9 más 4 son 13. Y eso es lo que tenemos aquí. Bien, dado que este denominador es común, podemos separarlo para cada uno de los términos. Al separarlo tenemos menos 12 treceavos más 5 treceavos de i. Y este resultado, por supuesto, que corresponde a la regla que hemos establecido de la forma de un complejo. Bien, vamos a cerrar ya con dos ejemplos que tienen que ver con la potencia negativa de números complejos. En el primer caso hablaremos de la potencia b a la menos 1. Para b a la menos 1, por la ley de los exponentes nos dice que eso es igual a 1 entre b. 1 entre b es 1 sobre menos 2 más 3i. Y aplicamos justo lo del ejemplo anterior. Dado que no puede haber imaginarios en el denominador, tenemos que multiplicar por el conjugado del denominador. El conjugado es menos 2 menos 3i. Y todo este término en color amarillo debe de ser siempre igual a 1. La multiplicación del numerador es inmediata. Y la multiplicación de los denominadores es una diferencia de cuadrados. Por tanto, en el numerador es simplemente menos 2 menos 3i. En el denominador, la diferencia de cuadrados me dice que es el cuadrado del primero, 4, menos el cuadrado del segundo, en este caso 9i cuadrada. Aparece i cuadrada, vale menos 1. Menos 1 que está multiplicando a menos 9, lo transforma en más 9. Por tanto, en la suma del denominador, eso es 13. En el numerador no ha pasado nada. Lo único que hacemos como parte final es separar cada uno de los términos por este denominador común. Así la solución es menos 2 treceavos menos 3 treceavos de i. El último ejemplo tiene que ver con una potencia, pero ya no a la menos 1, sino a la menos 2. Pensemos cómo resolvemos c a la menos 2. De entrada, por ley de exponentes, c a la menos 2 es 1 entre c cuadrado. 1 entre c cuadrado es 1 entre 1 más 2i, que a su vez está elevado al cuadrado. Antes de racionalizar, tenemos que desarrollar ese binomio al cuadrado. Al desarrollar el binomio al cuadrado, ya sea por la fórmula de binomio al cuadrado o por PACE, al desarrollarlo tenemos que eso es 1 más 4i más 4i cuadrada. Y dado que aparece i cuadrada, ese último más 4 se transforma en un menos 4. Y por tanto, es necesario simplificar por términos semejantes. Así, 1 sobre c cuadrada es menos 3, 1 sobre menos 3 más 4i. Ya está simplificado. Y es justo en este paso cuando uno aplica el conjugado para eliminar el número i del denominador. El conjugado es menos 3 menos 4i. Y ya sabemos que ese término debe de ser exactamente igual con 1. Bien, la multiplicación en el numerador es inmediata. En el denominador se trata de una diferencia de cuadrados. El cuadrado de menos 3, que es 9, menos el cuadrado de 4i, que es 16i cuadrada. Siempre el producto de binomios conjugados arrojará una diferencia de cuadrados. Bien, seguimos. Este i cuadrado es menos 1 que está multiplicando a menos 16, por tanto lo transforma en más 16. En consecuencia, el denominador es una suma de 9 más 16, lo cual es 25. Ese 25 lo separamos para cada uno de los dos términos del numerador y tenemos por solución menos 3 sobre 25 menos 4 sobre 25i. Y con estos ejemplos hemos recorrido las principales operaciones de la aritmética aplicadas a números complejos.